Hola, buen día, Víctor Hugo. Un fuerte abrazo para vosotros y vosotras. ¿Qué se viene sabiendo después de estos anuncios que van concretando ya las fórmulas en competencia? Yo creo que había mucha ansiedad por parte de toda la clase política, la clase mediática y sobre todo la ciudadanía de tener un poco más ordenado el tablero electoral para saber qué hay que elegir. Yo primero parto de una hipótesis, y es que las primarias abiertas en esta ocasión en la Argentina no va a fungir como primera vuelta, a diferencia del 19. En el 19 estaba muy marcada las dos candidaturas en las PASO y por lo tanto verdaderamente podrían ser interpretadas para la ciudadanía cuando votaba como una primera vuelta. Esta vez nada que ver, porque hay tres fuerzas electorales competitivas, porque al interior de dos fuerzas electorales hay primarias donde se contrastan claramente matices y a veces incluso diferencias significativas. Hablo de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria, y yo creo que eso es algo relevante, importante y a tener en cuenta para no quizás entender que esta vez la ciudadanía argentina va a votar el día 13 de agosto pensando en la primera vuelta. No, la primera vuelta será en octubre, y creo que hay que diferenciar que hoy en día lo que está en juego es cómo se elige al interior de cada espacio electoral. A partir de ahí, yo creo que en Juntos por el Cambio tienen dos apuestas con matices, con puestas en escenas distintas, probablemente convergen mucho en los posicionamientos ideológicos ultraneoliberales en materia económica, pero sí hay matices a considerar. Y en Unión por la Patria, a pesar de que se diga que existe una única fórmula, pues no, hay dos fórmulas, probablemente también con muchísimas diferencias entre sí. Creo que es el momento del debate de las ideas, de las propuestas, de qué se va a hacer con el fondo en serio, qué se va a hacer con el litio en serio, qué se va a hacer con los privilegios tributarios en serio y qué se va a hacer con muchos asuntos que yo creo que cualquier potencial votante de Unión por la Patria que votara al Frente de Todos en el 19, si prefiere una opción, la de Sergio Massa Rossi, o la opción que representa Juan Grabois, y yo creo que hay más diferencias que nunca en modo interna, aunque coincidan en que lo que no quieren de ninguna de las maneras es que venga la ultraderecha. Yo creo que es momento para saber que afuera queda el debate de que no venga la ultraderecha, adentro quedan las discusiones, yo creo que relevantes para lo que es el devenir para la ciudadanía. Alfredo Serrano Mansilla está charlando con nosotros. En la diferencia de fuerza que hay dentro de Unión por la Patria, ¿puede despegar Grabois? Yo creo que tiene un piso más importante de lo que gran parte del arco mediático está diciendo. Nosotros medimos a Juan Grabois en nuestra última encuesta no hace tanto, en abril-mayo, además una encuesta presencial en todo el país de 2.000 casos. Nosotros tenemos a un Juan Grabois con una imagen positiva, con un piso no tan lejos de Sergio Massa, con un grado de desconocimiento bastante más alto que el de Sergio Massa, y cuando uno plantea la posibilidad de elegir entre Sergio Massa y Grabois en una hipotética primaria, de hecho ya lo simulamos en su momento porque simulamos múltiples escenarios frente a la incertidumbre que había, no es que haya 9-1 ni 8-2, está más cerca de 2/3, 1/3 de punto de partida, y me parece que al final he visto muchos ejemplos, Víctor Hugo, en el mundo, en España donde estoy en este momento, donde se elegía la dirección o el establecimiento o la cúpula política elegía a un candidato. Pongo el caso de España, donde Pedro Sánchez no fue elegido por la cúpula, no lo eligió ningún expresidente, no lo eligió ningún poder mediático, no lo eligió ningún poder económico, y Pedro Sánchez al final dio la sorpresa en las primarias del Partido Socialista Obrero Español hace ya unos años y acabó siendo presidente. Y así hay tantos ejemplos de todas donde maneras, al final creo que Alfredo, de todas maneras lo que mencionás de esas encuestas son anteriores al conocimiento pleno de los candidatos. ¿Cuánto hay que esperar para saber, ya que hemos hablado de Unión por la Patria, para saber más o menos, una consultora que se precie, una investigación que resulte respetable, cuánto hay que esperar para tener una idea que se acerque un poco al menos a lo que va a suceder en agosto? Siendo muy riguroso, yo descartaría cualquier análisis que se ha hecho a 1, 2, 3, 4 días de una coyuntura, porque la ciudadanía no tiene claridad todavía y hay que como madurar
las candidaturas. A mí me parece que hasta que no tengamos un par de semanas de un cierto horizonte temporal donde cada ciudadano entienda que a veces vivimos que no tienen nada que ver, está preocupada por cómo paga la luz o cómo paga el agua o cómo paga los alimentos. Yo creo que hay que dejar un horizonte temporal, pero me parece que va a depender mucho de también cómo Juan Grabois afronte esta campaña, cuán audaz sea, si al final se queda con la agenda programática y plantea aspectos que yo creo que es lo que le importa a la gente: qué va a pasar con el salario, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el FMI, qué va a pasar con asuntos fundamentales. ¿Cómo lo ven en el voto a Massa? ¿Cómo lo ven los votantes? ¿Qué es lo que votan? Yo creo que la ciudadanía que votó al Frente de Todos en el año 2019 no es que tenga una afinidad total y plena con Massa. Nosotros incluso hemos analizado esto concienzudamente. Muchas encuestas y en la última, y Massa tiene un grado de desafección del votante del Frente de Todos importante, no solo por lo que pueda pensar de él hace mucho tiempo, sino porque en este último tiempo, que en un momento determinado fue presentado como un superministro para resolver la economía, después los datos, el día a día no dice eso, y por lo tanto nosotros hemos preguntado a la ciudadanía qué piensa de la gestión económica de Massa, y no le importa tanto a la gente si hay una suerte de orden macroeconómico. Lo que le molesta es que haya malestar microeconómico cotidiano en los precios, en cómo le afecta la tasa de interés creciente galopante. Yo creo que ahí es donde estaría el debate que hay que tener, porque a lo mejor quizás Massa no tiene tanta responsabilidad en esta fase después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero en cambio sí se dijo que Massa iba a ser el que resolvía la economía, y por lo tanto las dos cosas a la vez no pueden ser. ¿Qué ha pasado, como curiosidad, Alfredo, en una rápida síntesis, qué ha pasado desde aquel momento en que efectivamente la aparición de Massa decía que iba a arreglar la economía? ¿Va mejor la cosa? Los datos son muy elocuentes. En el dato de promedio de inflación mensual, desde que se vuelve a acordar con el Fondo Monetario Internacional o desde el momento que asume Massa, los datos en promedio de inflación mensual duplican al periodo anterior en la gestión de Alberto Fernández. En tasa de interés duplican, en devaluación está muy por encima, y son datos que solo hay que poner la evolución de cada una de estas variables fundamentales en la economía, porque en el fondo está el fondo, valga el juego de palabras, y yo creo que hay que pensar quién estuvo de acuerdo o quién dijo en su momento como mantra que el acuerdo con el fondo era la única vía posible. A mí las únicas vías posibles solo me recuerda a ese mandamiento racional neoliberal del que no hay otra alternativa, y me parece que en política hay que al menos explorar e intentar otras alternativas. Alfredo, muchísimas gracias. Son millones las preguntas, pero por supuesto todavía es prematuro para muchas cosas. Recién mencionábamos aquí una encuesta que daba a Massa 15 veces por encima de Grabois, y a mí me dio un poco de comezón, sobre todo porque entiendo que es muy prematuro lanzarse en este momento cuando no hay ningún elemento de juicio. Parecería más bien vinculada a la creación de una idea que a la respuesta a lo que pueda estar sucediendo, porque lo que pueda estar sucediendo creo que necesita un poco de horno. Decías un par de semanas, bueno, posiblemente sea eso, 2, 3 semanas, para tener muy claro cómo despegaron, cómo evolucionaron estas candidaturas. Pero seguramente volveremos a conversar y tendrás más elementos todavía que nos permitan tener una idea, una impresión sobre qué piensan de un lado y de otro. Es más sencillo en el PRO, creo que ahí están mitad y mitad, da la sensación de que los números son 27, 20, es así. Tal cual, de hecho las mediciones que tenemos nosotros y monitoreando todas las encuestas, pero es más estable porque se sabe desde hace tiempo quiénes son los propuestas. Y además, Víctor Hugo, déjame que te ponga un ejemplo muy simple, y es que imagínate que se mide algo después de ganar el Mundial la Argentina. Efectivamente todo estaría sesgado y condicionado por un momento eufórico. Yo creo que jamás se puede hacer una encuesta tan fuertemente estacionalizada, dicho muy técnicamente. Hay que dejar un poco de horizonte en el tiempo, y me parece que esto va más en la línea de profecías autocumplidas que intentan crear marcos para condicionar
un contexto, utilizando la palabra que planteaba. Es un gran recurso del periodismo opaco, justamente ir sobre el pucho a preguntar algo, es decir, una muerte horrible en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano, van y hacen una encuesta sobre la inseguridad. Imagínate que el resultado está afectado por esto. Y ese estilo de ir de inmediato para tomar alguna ventaja en el posicionamiento previo que tiene el medio es un hábito. En la Argentina, quizás también en el mundo, es sacar ventaja. Y al que no está entrenado para observar eso, le puede hacer el daño de confundirlo. Alfredo, muchas gracias, Un fuerte abrazo, Víctor Hugo. Alfredo Serrano Mancilla, que es doctor en Economía Aplicada, muy capo, director de CELAG, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.